¿Qué harías si el mundo te diera la espalda y hasta Dios pareciera guardar silencio? Esta no es la historia de una reina. No es la historia de una heroína famosa ni de una mujer celebrada en los altares. Es la historia de Tamar, una viuda olvidada, usada y abandonada, pero que se atrevió a desafiar la injusticia, a romper el silencio y a escribir su nombre en la línea que llevaría al Mesías. Fue acusada sin ser escuchada. Fue escondida cuando merecía honra. Pero Dios, el Dios que ve a los invisibles, la vio. Y tú necesitas conocer su historia, porque tal vez, sin saberlo, tú también has caminado con el alma vestida de luto. Pero hay esperanza, porque lo que fue vergüenza, Dios puede convertirlo en propósito eterno. Quédate hasta el final y deja que la historia de Tamar hable directamente a tu alma. Judá se aleja y el destino empieza a cambiar. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero alteran para siempre el curso de la historia. Así empieza el capítulo 38 de Génesis. Judá, uno de los hijos de Jacob, se separa de sus hermanos y desciende hacia Adulam. Allí se encuentra con una mujer cananea, Shua, y la toma por esposa. Juntos tienen 3 hijos, Onán y Selá. Hasta aquí parece una historia de familia más, pero hay algo que no se dice con palabras, y se percibe en el silencio del texto. Judá se aleja no solo geográficamente, sino espiritualmente. El alejamiento de Judá de su casa, de la bendición de su padre Jacob y de la línea espiritual que Dios había trazado, marca el inicio de una serie de eventos oscuros. En ese contexto de distancia nace también el drama de Tamar. Tamar entra en escena como esposa de el primogénito. Ella no tiene voz, no hay descripción de su origen. Solo sabemos que fue elegida para casarse, pero Dios la ve. Aunque invisible ante los hombres, Tamar no lo es para el Creador, y esa verdad, silenciosa y poderosa, será el hilo que une toda esta historia. Judá representa aquí a muchos que, tras alejarse de lo que es santo, toman decisiones fuera del propósito divino. Lo que viene después no es castigo, sino consecuencia. Y aún así, en medio de la desobediencia humana, Dios va a tejer redención. Este primer paso de Judá, bajar, alejarse, mezclarse sin discernimiento, revela cómo nuestros actos afectan a otros. Tamar sufrirá las consecuencias del camino errado de Judá. Pero incluso así, Dios transformará el dolor en propósito. ¿Has sentido que alguien más tomó una decisión y tú llevaste la carga? ¿Has sido víctima del error de otros? Tamar también. Pero su historia nos dice que el cielo no olvida. Este primer acto es una invitación a reflexionar. Cuando nos alejamos de lo que es santo, no caminamos solos. Llevamos a otros con nosotros. Pero incluso en el error, el plan de Dios no se detiene. Él escribe en las sombras, Él exalta a los humildes, y Él comienza su justicia cuando todo parece haberse perdido. Tamar está a punto de vivir uno de los capítulos más dolorosos de su vida, pero también uno de los más profundos de toda la Escritura. Y su nombre, a pesar de los abusos, el silencio, el olvido, será recordado por generaciones. Incluso aparecerá en la genealogía de Cristo. Este no es solo el inicio de una historia antigua. Es también un espejo para aquellos que se sienten desplazados, silenciados, ignorados, porque Tamar representa a toda alma que espera justicia y confía en silencio. Tamar se casa con un hombre malvado. Hay silencios que gritan más fuerte que las palabras. Tamar, aquella mujer invisible a los ojos del mundo, entra en la historia sin presentación, sin linaje, sin voz, pero con un destino marcado por la mirada de Dios. Judá le entrega a su hijo mayor, un hombre privilegiado por la primogenitura, pero cuya alma estaba podrida desde dentro. La Biblia no da detalles sobre su maldad. Solo dice una frase que corta como cuchillo.
Primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor lo mató. ¡Qué sentencia tan dura, pero también tan reveladora! Dios no calla frente al mal. Incluso si los hombres no ven, Él ve, y lo que ve en no puede ser ignorado. Tamar se convierte en esposa de un hombre que no la ama, que no la respeta, que no honra ni a Dios ni a su familia. Imagínala, joven, recién casada, esperando formar un hogar, sembrando afecto donde solo hay desdén. Pero no es digno de ella, ni de nadie. Tamar aprende desde temprano que el matrimonio no siempre es refugio. A veces es campo de batalla, y que hay hogares donde la presencia de Dios brilla por su ausencia. ¿Cuántas mujeres, aún hoy, viven con hombres cuya oscuridad se esconde tras sonrisas públicas? Tamar sabe lo que es dormir al lado del desprecio, sabe lo que es amar en soledad. Y entonces, Dios actúa. No es Tamar quien clama, no hay registro de sus lágrimas, pero las lágrimas que no se ven también suben al cielo. La justicia divina cae sobre y Tamar se encuentra viuda, marcada, incompleta. En una cultura donde ser mujer sin marido era ser nadie, ella pasa de esposa a sombra. Pero el cielo aún la mira, porque Dios no elimina personas, elimina ciclos. Y el ciclo con necesitaba cerrarse. Tamar no fue castigada, fue liberada, aunque en el momento seguro no lo entendió. ¿Quién entendería la muerte como protección? ¿Quién llamaría justicia a un luto precoz? Tamar, rota y sin descendencia, es una figura del alma humana que espera, que se queda quieta en medio del caos sin entender los por qué, pero sin rendirse del todo. Su vientre vacío es símbolo del tiempo de espera, su soledad un reflejo de tantas mujeres olvidadas. Este momento de su historia nos confronta. ¿Cuántas veces Dios cortó relaciones, situaciones o vínculos que creíamos bendecidos, pero no lo eran? ¿Y cuántas veces, como Tamar, confundimos la pérdida con derrota, cuando en realidad fue redención? Tamar está viuda, pero no destruida, está silenciada por la cultura, pero no ignorada por el cielo. Está sola, pero acompañada por un propósito eterno que aún no comprende. Y tú, que escuchas esta historia, necesitas saber, hay pérdidas que son protección, hay silencios que son respuesta, y hay momentos en que Dios, en su justicia, remueve lo que te hace daño, incluso si tú aún no lo sabes. El segundo acto de la historia de Tamar es oscuro, pero necesario. Dios está sacando a los personajes que no deben permanecer. Está despejando el camino para algo mucho mayor, porque en ese vientre aún vacío, Dios va a sembrar futuro. Tamar no sabe lo que viene, pero el cielo ya escribió su nombre, no por su apellido, no por su título, sino por su fe callada, por su espera digna y por su coraje, que pronto se revelará. Onán y el pecado del egoísmo. La cultura del momento dictaba que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía tomar a la viuda como esposa para dar continuidad al nombre del difunto. Era una forma de honra, de preservación, de respeto. Tamar, ahora viuda de es entregada a Onán, el segundo hijo de Judá. Y en ese acto se despierta una nueva esperanza en su corazón roto. Quizás ahora sí podría formar un hogar, traer vida, tener un lugar en la historia. Pero lo que recibió fue una nueva herida. Onán no era como no era abiertamente malvado. Su maldad era sutil, disfrazada de obediencia. Se acostaba con Tamar, pero derramaba el semen en tierra negándose a darle un hijo. Se beneficiaba del placer, pero rechazaba la responsabilidad. Era un acto de traición disfrazado de cumplimiento, egoísmo puro. Un uso del cuerpo de Tamar sin intención de honrarla. Era un abuso de confianza, y Dios lo vio. Onán representa a muchos que hacen las cosas a medias, que aparentan obedecer, pero en realidad manipulan, que quieren beneficios, pero no compromisos.
Tamar, otra vez, queda en el medio de una lucha que no pidió. Vuelve a ser usada, ignorada, desvalorizada. Su dignidad es manchada, pero su alma sigue firme. No hay registro de reclamos, pero el cielo escucha lo que el corazón calla. Y entonces Dios actúa. Otra vez. Y desagradó a los ojos del Señor lo que él hacía, y también a él lo mató. La justicia divina no demora. Tamar no tiene que gritar. El cielo defiende a quienes no pueden defenderse, y otra vez ella queda viuda. 2 veces abandonada, 2 veces traicionada, 2 veces sin hijo, pero aún no derrotada. ¿Qué tan profundo puede caer una mujer antes de ser completamente quebrada? Tamar toca fondo, pero no se quiebra. Su historia es la de muchas mujeres hoy, que entregan, que esperan, que son usadas, que son rechazadas, pero que no pierden la fe. El acto de Onán fue más que una ofensa sexual, fue una negación del propósito divino, y Dios no lo toleró. Tamar queda atrapada en un ciclo de hombres que no supieron amarla, pero Dios no la deja ahí. Aunque sus esperanzas se reducen, aunque el tiempo pasa, aunque la promesa no llega, su historia aún no ha terminado, porque donde el hombre la usó, Dios la exaltará. Donde fue silenciada, su nombre resonará por generaciones. Esta parte del relato nos llama a mirar dentro de nosotros. ¿Estamos actuando como Onán, tomando sin dar, aprovechando sin compromiso? Dios ve más allá de la superficie. Y su justicia, aunque tarda, nunca falla. Tamar, aún sin comprenderlo, está más cerca del milagro que nunca. El escenario se oscurece, pero el propósito de Dios brilla con más fuerza. Lo que los hombres no valoraron, Dios está a punto de redimir. La promesa rota, el tiempo pasa, pero Selah nunca llega. Pasaron los días, luego los meses y finalmente los años. Tamar, encerrada en la casa de su padre, esperaba con el corazón congelado una promesa que nunca se cumplía. Judá había dicho que Selah, su hijo menor, sería entregado como esposo cuando fuera mayor. Pero el tiempo demostró lo contrario. Cada día que pasaba era una espina más en la herida del abandono. La promesa de Judá no era solo una palabra incumplida, era una sentencia de soledad, un exilio emocional. Tamar veía cómo otras mujeres se casaban, cómo formaban familias, mientras ella permanecía en luto, con las vestiduras negras, como si aún estuviera de duelo por y Onán. Pero lo que estaba realmente muriendo no era su pasado, sino su esperanza. Los días se hicieron años. Selah creció, pero nunca fue dado en matrimonio. Judá, temeroso de que su tercer hijo muriera como los otros 2, decidió romper en silencio su palabra. Pensó que nadie notaría el engaño, pero Tamar notó cada segundo. Y aquí comienza el momento más impactante y valiente de su historia, porque Tamar, en medio de su dolor, no eligió la resignación, no se convirtió en víctima del destino. Decidió actuar, no por venganza, sino por justicia, por dignidad, por el derecho a ser vista como mujer, no como sombra. Había un clamor en su alma que no podía seguir callado, el clamor de una mujer que fue engañada, excluida y olvidada. Pero ella no iba a permitir que el silencio definiera su historia, el plan de Tamar, cuando la astucia nace del dolor. Tamar supo que Judá iba a subir a Timnat para trasquilar sus ovejas, un evento habitual, pero también cargado de festividad. Este detalle, aparentemente trivial, fue el disparador de un acto que cambiaría no solo su vida, sino el curso de una genealogía divina. Con decisión, Tamar se quitó las ropas de viuda, se cubrió con un velo, ocultando su identidad, y se sentó junto al camino por donde Judá pasaría. Su corazón palpitaba con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que estaba haciendo lo necesario. Era un acto desesperado, sí, pero también era un acto de fe en su destino, en su derecho de continuar la línea que le habían negado. Judá la vio y no la reconoció.
Pensó que era una prostituta del templo, como muchas que se encontraban en ese tipo de caminos. Tamar no necesitó decir mucho. Su silencio fue suficiente. Judá, atrapado por su propio deseo, se acercó y le ofreció estar con ella. Ella, con voz firme, pidió una garantía. El sello de Judá, su cordón y su bastón, objetos personales, señales de identidad. No pidió dinero ni una promesa vacía. Pidió pruebas, porque sabía que después de esa noche Judá no la reconocería, y ella necesitaría evidencias de su verdad. Esa noche, el destino cambió. Tamar quedó embarazada, pero más que una concepción física, se sembró una semilla de justicia. Dios no la había olvidado. El plan de Tamar, tan arriesgado, era un eco de la promesa que aún latía en su sangre, la promesa de ser parte de algo mayor. Y mientras Judá regresaba a su vida sin saber lo que había hecho, Tamar regresaba a la casa de su padre. Se quitó el velo, volvió a las ropas de luto y esperó. Pero esta vez no esperaba por un hombre, esperaba por la verdad, el juicio público, cuando la verdad se disfraza de escándalo. Pasaron unos meses, el vientre de Tamar comenzó a crecer. Los rumores se extendieron como fuego entre los campos secos. Aquella mujer, aún bajo el luto de su viudez, había quedado embarazada. No había esposo, no había ceremonia, no había explicación. Y eso, en aquella cultura, era más que un escándalo. Era una ofensa grave, una transgresión que merecía castigo severo, incluso la muerte. Cuando la noticia llegó a Judá, su reacción fue inmediata. Sin investigar, sin escuchar, sin recordar su promesa rota, pronunció una sentencia cruel. «Sáquenla, y que sea quemada viva». Las palabras de Judá cayeron como piedras sobre una mujer que ya había sido golpeada por la indiferencia y la injusticia. ¿Cómo podía él, quien no había cumplido su deber, condenarla sin antes mirar su propio reflejo? Pero así somos los humanos muchas veces, rápidos para señalar el pecado ajeno, lentos para enfrentar nuestras propias faltas. Tamar no gritó, no se defendió con llanto ni con ira. Guardó silencio, pero en su corazón sabía que el momento de la verdad había llegado. Había previsto este escenario. Por eso, en aquel encuentro clandestino, había pedido pruebas. Antes de ser llevada al castigo, envió un mensaje a Judá. No fue una acusación, fue una pregunta cargada de sabiduría y justicia. Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Por favor, reconoce de quién son este sello, este cordón y este bastón. El mundo se detuvo. Judá, al ver los objetos, quedó paralizado. Reconoció de inmediato lo que sus ojos contemplaban. Eran suyos. No había lugar para el engaño ni la negación. Aquella mujer, a quien había acusado tan fácilmente, era inocente. Y él, el supuesto juez, era el verdadero culpable. En ese instante, el corazón de Judá fue atravesado por la verdad. No solo había fallado como padre al negar a Selá, sino también como hombre al despreciar a Tamar. Y ahora, frente a todos, debía rendirse ante la evidencia. Con voz quebrada, Judá pronunció una de las frases más humildes de toda la Escritura. «Ella ha sido más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá». Aquellas palabras no solo reivindicaron a Tamar, también marcaron un punto de inflexión en la vida de Judá. Reconoció su error públicamente, algo que pocos líderes se atreven a hacer. La justicia no vino con castigo, sino con arrepentimiento. Y ese reconocimiento restauró la honra de una mujer que había sido tratada como una sombra. Tamar, aún con su vientre creciendo, no buscaba venganza. Su objetivo nunca fue humillar a Judá, sino restaurar su lugar en la historia. Había sido usada, descartada y olvidada, pero ahora, ante todos, su dignidad fue restaurada. Y más aún, la vida que llevaba en su interior era parte del plan divino. Ella no lo sabía aún,
Pero ese embarazo daría origen a una genealogía que, siglos más tarde, culminaría en el nacimiento del Mesías. Lo que parecía vergüenza se transformó en propósito. Lo que parecía escándalo fue redención. Tamar se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo poderoso, el símbolo de la mujer que se levanta, que enfrenta estructuras injustas con sabiduría, que no se rinde ante el abandono. Dios la vio cuando todos la ignoraban, y en su vientre la promesa de redención empezó a latir. El juicio público se transformó en justicia divina, y el silencio de una mujer rota se convirtió en voz profética. Porque en cada historia despreciada, Dios puede escribir una línea eterna. El tiempo siguió su curso. El vientre de Tamar se redondeaba más cada día, como si la vida misma quisiera manifestarse con fuerza en medio de un entorno que solo había conocido el luto. Ya no era la viuda olvidada, ni la mujer señalada, era una madre en espera. Y en su silencio crecía algo mucho más profundo que dos criaturas. Crecía el cumplimiento de una promesa eterna que ni ella misma comprendía del todo. Llegó el día del parto. El ambiente estaba cargado de tensión, no solo por el dolor del alumbramiento, sino por la conciencia de que algo sagrado estaba ocurriendo. Tamar, con el cuerpo estremecido por las contracciones, traía al mundo no a un hijo, sino a dos, gemelos, dos vidas que lucharían incluso desde el vientre por salir primero, como si el destino de ambos tuviera un peso que resonaría a lo largo de generaciones. La partera, sorprendida, vio que uno de los bebés extendía su mano primero. Rápidamente ató un hilo escarlata en su muñeca para marcarlo como primogénito. Pero entonces, de forma inesperada, aquel brazo se retiró y el otro hermano irrumpió con fuerza, saliendo primero del vientre de Tamar. «¿Qué brecha te has abierto?», exclamó la partera. «Has roto el orden», y por eso le pusieron por nombre Fares, Pérez en hebreo, que significa ruptura o irrupción. Al segundo, al que había mostrado su mano primero, lo llamaron Seraj, resplandor. ¿Pero qué significaba todo eso? No era una casualidad. Fares no solo irrumpía en el mundo físicamente, también lo hacía espiritualmente. Nacía como símbolo de la gracia de Dios que rompe las estructuras humanas. Él no debía ser el primero, según los ojos del mundo, pero lo fue según los ojos del cielo. En ese instante algo se reordenó en los cielos. Dios elegía lo inesperado, lo marginado, lo roto, para escribir su historia. Tamar, agotada pero serena, sostenía en sus brazos a sus dos hijos. No tenía esposo ni estatus, pero tenía algo que muchos no tenían: propósito. Lo que había nacido en su vientre no era solo carne y sangre, sino linaje. En sus brazos sostenía la continuación de la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. A través de Fares, la línea del Mesías sería preservada. De ella, una mujer extranjera, vendría el Salvador del mundo. Años después, cuando se escribieron las genealogías que registrarían la historia santa, el nombre de Tamar fue incluido. En Mateo 1, cuando se presenta la ascendencia de Jesús, su nombre aparece con dignidad. Judá engendró de Tamar a Fares y a Seraj. ¡Qué escándalo para algunos! Una mujer, una viuda, una que se disfrazó para acostarse con su suegro. Pero para Dios no fue un escándalo, fue redención, fue justicia, fue cumplimiento, fue la prueba de que Él no elige a los perfectos, sino a los valientes. El nacimiento de Fares y Seraj no fue simplemente el final de la historia de Tamar, fue el inicio de una herencia espiritual profunda, porque de Fares vendría Booz, de Booz vendría Obed, de Obed vendría Isaí, y de Isaí nacería el rey David, y siglos más tarde, de esa misma línea, vendría Jesús de Nazaret. Tamar, aquella mujer marginada, se convirtió en piedra angular del plan divino. Porque Dios usa las grietas de la vida para hacer brotar la luz. Lo que el mundo desprecia, Él lo exalta. Y lo que parece vergüenza,
en sus manos se convierte en gloria. Tamar, la mujer invisible que Dios colocó en la línea del Mesías. La historia de Tamar podría haber sido silenciada, fácilmente olvidada entre las genealogías, descartada como una nota escandalosa en los márgenes de la Biblia. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no borra lo que el mundo quiere esconder. Al contrario, Él escribe con las vidas rotas, con los silencios sufridos, con las lágrimas que nadie ve. Y en la historia de Tamar, Él firmó una declaración eterna. Lo invisible para los hombres es precioso para Dios. Ella no era israelita, era cananea. No tenía apellido glorioso ni posición destacada. Era una viuda. Luego, doblemente viuda. Abandonada, ignorada, excluida. Había sido usada como pieza en un juego familiar de conveniencias y temores. Pero en medio de esa oscuridad, Tamar no dejó que la historia la consumiera. No aceptó la narrativa de la resignación. Se levantó con una sabiduría sorprendente, con una valentía silenciosa, y decidió reclamar su lugar en la promesa. No lo hizo con violencia. No lo hizo con venganza. Lo hizo con fe. La misma fe que hace que una mujer, desde lo más profundo de su dolor, se atreva a tocar el manto del destino. Cuando Jesús nació siglos después, no fue en un palacio, sino en un pesebre. Y cuando se escribió su genealogía, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, no omitió los nombres incómodos. Incluyó a Tamar. ¿Por qué? Porque Dios no se avergüenza de quienes la sociedad desprecia. Porque el Evangelio es una historia donde los últimos son puestos primero. Tamar representa a todas las mujeres que han sido silenciadas por estructuras injustas, a todas las personas que han sido descartadas, porque su historia no encaja en los moldes religiosos. Ella es el eco de las viudas que esperan justicia, de los corazones que claman sin ser escuchados, de aquellos que, aunque marcados por el dolor, siguen creyendo que hay propósito más allá de las heridas. Y en su nombre, en su elección, en su inclusión en la genealogía de Cristo, hay un mensaje para ti y para mí. Dios no escribe con tinta perfecta, sino con vidas reales. Él no se mueve por apariencias, sino por corazones íntegros. No premia la religiosidad vacía, sino la fe que actúa incluso en el riesgo. Judá, quien la condenó al principio, terminó bendiciendo la línea que ella preservó. Sus hijos, Fares y Seraj, fueron símbolo de que lo inesperado puede ser voluntad divina. Lo que parecía un acto vergonzoso fue, en realidad, una intervención celestial. Hoy, cuando recordamos a Tamar, no lo hacemos como la mujer que engañó a su suegro. La recordamos como la mujer que luchó por justicia cuando nadie más lo haría, como la que se vistió de coraje cuando todos la obligaban a vestir luto, como la que entendió que el propósito de Dios es más fuerte que las normas sociales, más profundo que la tradición, más poderoso que el juicio humano. Tamar no gritó su verdad en la plaza pública, no escribió libros, no fue profetisa ni reina, pero su fe silenciosa movió generaciones, porque a veces el mayor acto de fe es no rendirse cuando todo parece perdido. En ella vemos la promesa cumplida, el rostro de la gracia, la fuerza de una mujer que no esperó ser rescatada, sino que se levantó, caminó hacia el propósito y lo abrazó. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has sido como Tamar? ¿Cuántas veces esperaste justicia, verdad, o simplemente ser vista, y solo recibiste silencio? Si esta historia tocó tu alma, no te vayas en silencio. Deja en los comentarios una palabra, una oración, o incluso tu propia historia. Que este canal sea un refugio para los olvidados, una voz para los que aún esperan redención. Suscríbete para seguir descubriendo cómo Dios transforma las sombras en propósito, porque tú, como Tamar, también puedes formar parte de algo eterno.